Voy a hacer algo más formal y ahora un poco más informal, ¿vale? En este momento estoy achicharrada, entonces mis neuronas están a 40 grados y no sé muy bien, voy a tener que parar varias veces porque seguramente no hilo. Pero bueno, hago el esfuerzo y muchísimas gracias por la introducción. Como siempre, pues me abochorna cuando decís estas cosas, sobre todo una persona como tú, ¿verdad? Que digas que soy una de las personas que más sabe literaturas africanas en España. Simplemente llevo un tiempo en este mundo, lo sabéis, y la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer sobre todo a la Universidad de Elche y a los colaboradores, y como no, en especial a Landry, Wilfred, Mian Pica y a Matilde Baños, esta oportunidad que me dan hoy de estar aquí con vosotros. Por supuesto, a todos los que estáis ahí escuchando, ¿no? Y por el interés mostrado. El motivo de mi presencia hoy aquí, pues ya lo sabéis, es que hace 13 años, en 2013, decidí abrir un espacio en Internet dedicado exclusivamente a las literaturas africanas, bajo el nombre de Literáfricas. Mi trayectoria profesional no tiene nada que ver con las literaturas africanas, fue simplemente las lecturas lo que me llevaron a querer hablar y escribir sobre este mundo que estaba descubriendo. Y jamás pensé que 13 años después seguiría sin bajarme del carro, pero así es. Literáfricas es un espacio que nació blog y que con el tiempo ha ido mutando. Es un mix en este momento entre página web, portal, revista, es sobre todo de acceso libre, es gratuito y es online. De eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque está en red. Cuando se abre un espacio en la red, y lo digo desde mi experiencia personal, donde vuelcas tus ideas, tus emociones también, tus impresiones, abres a la vez un extraño, yo le llamo boquete intergaláctico, que te conexiona con un montón de personas desconocidas, ¿no? Así pasas a ser y estar en una realidad física a estar también en una realidad virtual. Y me parece importante porque es una bifurcación y una dualidad que se mantienen y que la una se alimenta de la otra y de la que después voy a seguir hablando. Precisamente el título de esta exposición es Literaturas africanas en red, evolución y análisis actual. Hace un par de años expuse esta misma charla, no igual, ahora os lo explico, de la mano de la Universidad de León y de Marta Sofía López. En aquella invitación fue el primer momento en el que yo empecé un poco a investigar, ¿no? Aunque es cierto que en el blog ya había abierto un espacio del que luego os hablaré específicamente sobre las literaturas africanas en red. Pero esta oportunidad que me dio la Universidad de León hizo que yo comenzara un poco a pensar que realmente era un tema importante y interesante e ineludible en este siglo XXI de trazado tan tecnológico, ¿verdad? Entonces, en aquel momento me acuerdo que la gente te decía, si no estás en Google es que no existes. Desde entonces, y fijaros que no ha pasado tanto tiempo, ha habido cambios que exigen actualización. De hecho, hoy mismo esa persona no me diría eso, me diría, si no estás en el chat GPT, no existes. Esta segunda invitación que ahora me hacéis me ha llevado a ampliar y a reflexionar. El título mismo de esta exposición da lugar a múltiples preguntas y es un título no demasiado específico, porque la idea que yo he querido tener es hacer una idea general, un pequeño esbozo para seguir profundizando. ¿A qué nos referimos con literaturas africanas en red? Podéis preguntaros. Pues en mi caso limitaré lo anterior a 4 grandes bloques. En primer lugar, hablaré de los sitios en la red que sobre todo lo que hacen es divulgar las literaturas africanas. En segundo lugar, trataré los sitios en red que promueven la creación de textos literarios escritos por escritores africanos y afrodescendientes, los publican y fomentan su lectura. En tercer lugar, hablaré de las redes sociales. Y en cuarto y último lugar, unas pequeñas menciones a otras herramientas que existen también en la red. Creo que ahora, con esta oportunidad que me dais, puedo exponer de forma más ordenada lo que fue un embrión en el pasado y quizás de una forma más profunda. Espero haberlo conseguido y que saquéis algo de provecho de esta exposición. En primer lugar, hablaré de todo el aspecto, de todos esos espacios que hablan, sobre todo tratan de divulgar las literaturas africanas.
La realidad del continente africano, lo sabéis, ha tenido espacios tanto de estilo global, digamos, aquellos que tratan desde historia hasta, perdón, desde sociedad hasta política, por ejemplo, u otros más específicos que se focalizan en un tema, por ejemplo, la historia africana o la cultura africana. Siempre las literaturas africanas, tanto en unos espacios como otros, han tenido su lugar y luego veremos por qué. Porque hay diversas razones para que siempre las literaturas africanas tengan un lugar muy importante dentro de estos espacios. Sin embargo, de manera previa creo que es necesario hacer un obligado ejercicio de memoria y quiero hablar de los pioneros. ¿Por qué? Porque no se puede prescindir de una mirada hacia atrás. Hay que saber siempre de dónde venimos para saber quiénes somos. También porque es una oportunidad de reconocer el trabajo de los que iniciaron un camino de los que hemos venido después, nos hemos nutrido, ¿verdad? Y sobre todo en un campo como el digital, en el que tan fácil es enlazar contenidos. Y porque ya estos dos espacios pioneros nos van a arrojar una serie de notas que van a ser características del resto de espacios que están en la red y en torno a las literaturas africanas. Los primeros espacios en Internet, como he dicho, eran de temática global, ¿no? Pero siempre con su hueco para literaturas africanas. Este es el caso de los dos primeros sitios que aparecieron. El primero fue, no sé si lo conocéis, el primer portal dedicado en España a la información sobre África fue Gingivali, con contenidos en español, francés e inglés. Surge en 2009, y cerró su ventana en 2014. Lo conducían tres periodistas, algunos seguro que conocéis, que eran José Naranjo, Chema Santana y Laura Gallego. Y contaba con colaboradores también desde el continente africano y muchos de ellos nutrían esta columna de las literaturas africanas. Lo más acertado sería considerar a Gingivali como un portal periodístico especializado, donde la literatura africana no era, digamos, un parche más o un hueco más que les hacían ahí dentro de ese contenido global. Al contrario, era uno de los pilares fundamentales en los que se basaba la columna que tenían de cultura africana en general. No en vano los periodistas entendían, los periodistas que estaban detrás de Gingivali, entendían que para comprender la política o sociedad del continente africano era necesario leer a sus escritores. Por desgracia, en la actualidad Gingivali no se puede no solo no consultar, sino que ha desaparecido totalmente de la red. Por lo tanto, es un espacio que solamente cabe recordar. El segundo portal sobre el continente africano, y este sí está en vigor y este sí se puede seguir consultando y se sigue actualizando, se abre muy cercano al anterior, en 2010, por otra periodista también, que es Aurora Moreno Alcojor, que seguramente muchos de vosotros también conoceréis. Su espacio, también muy conocido, se llama Por fin en África. Y hay una transición de nacer como un blog, actualmente, después de todo este tiempo, ha pasado a ser un portal web. Aunque su autoría sigue siendo única, lo sigue llevando solamente Aurora Moreno y, como os digo, lo sigo actualizando. Analiza pues, muchos temas de actualidad, le interesan mucho las migraciones, el feminismo o el medio ambiente, pero siempre ha dejado un lugar muy destacado para las literaturas africanas, en especial las literaturas africanas escritas por mujer. Para Aurora Moreno Alcojor, leer literaturas africanas es un acto de justicia cultural y de rigor informativo. Las literaturas africanas son una herramienta imprescindible para romper los prejuicios occidentales y entender el continente desde sus propias voces. Así, con estos dos sitios pioneros, tenemos ya algunas notas características que se van a replicar en los futuros espacios web que surjan. En concreto, ambos, tanto Gingivali como Por fin en África, estaban impulsados por periodistas, lo cual ha sido una constante, aunque esto también con el tiempo ha variado, luego lo vamos a ver. El mismo Gingivali introducía también colaboradores que no eran del ámbito periodístico e incluso colaboradores desde el continente africano, lo cual también es muy importante. En segundo lugar, mostraban unas características que se iban a dar casi clonadas. Como he dicho, y mi propio blog es uno de ellos. Son independientes, son de acceso libre, son gratuitos. Además, son espacios sobre el continente africano, como hemos visto, en global, ¿no? En el cual la literatura es un apéndice, pero no es el foco principal.
y usaban otras redes para su difusión, en aquel momento Twitter o Facebook. Finalmente, participaban activamente también de eventos a pie de calle, es decir, que salían del espacio online para participar en charlas, en eventos, entrevistar a escritores, etc. Detrás de estos dos espacios, como podéis imaginar, han venido muchos otros. En Literáfricas, por eso os digo que ya algo había empezado a indagar, abrí un, vamos a llamarlo, se le puede llamar entrada, se le puede llamar post, artículo, a mí me gusta más un artículo dedicado a compilar todos estos sitios web que estaban apareciendo. Y luego con una tarea añadida, que era ponerlos si estaban actualizándose o no, claro, porque no tiene sentido que la gente vaya a un repositorio y que cada vez que clique, pues el enlace le diga que eso no existe. Esto se llamó Sitios en la red consultables y recomendables, que está en un apartado en Literáfricas en el lateral. Y si que clicáis allí veréis un listado, que lo he actualizado precisamente con esta charla. También lo que me ha hecho es ponerme un poco al día de este tema. En este sentido, las literaturas africanas lo que han hecho es crear nichos, claramente han surgido, no digo que no, pero como muy bien ha dicho Matilde en la introducción, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que muchos han ido desapareciendo. Así, a mí me han surgido muchas preguntas cada vez que uno de estos espacios desaparecía. Y entre las razones yo he podido pensar, pues o bien porque no habían tenido la recepción que merecían y se han cansado o frustrado, o bien porque fueron una apuesta que no ha acabado de cuajar, o simplemente porque cumplieron una función y era tiempo de cerrar. A la vez, hay un sinfín de preguntas sobre cuál es el peso real de la presencia de estas literaturas africanas en la red. Pregunta de la que la respuesta es bastante difícil, como vamos a ver a continuación. Para empezar, y antes de examinar los sitios web, tampoco quiero que sea una charla donde os empiece a decir nombres y todo ese tipo de cosas, porque eso cansa un montón, pero sí que es verdad que las menciones irán acompañadas de ese plus que ellos mismos dan a las literaturas africanas, pero creo que es importante puntualizar que me ciño a los sitios web que se dan en este lado del mundo. Precisamente los que quedan en el continente africano, que son un filón, quedan para otra charla posterior, otra charla, otra invitación que se me haga, y que requerirán una investigación también, aunque voy a mencionar a muchos de ellos porque me parece muy importante mencionarlos. Me centraré sobre todo en el análisis de los sitios que ofrecen contenidos para el lector hispanoparlante, otro matiz muy importante, en su mayor parte también. Y me limitaré no a todas las acciones que se muestran en línea, como podéis imaginar, pero sí a muchas, como son los blogs, las revistas, las páginas, la newsletter, las redes sociales e incluso la inteligencia artificial. En primer lugar, pues lo más importante serían los espacios en torno a las literaturas africanas que divulgan en exclusiva y que siguen en vigor. Bueno, pues ya os adelanto que son prácticamente inexistentes hoy en día. Me podéis corregir, igual sabéis más cosas que yo y os lo agradezco porque eso alimentará más mi investigación. Pero hoy por hoy yo sé que todos eran blogs. La realidad es que el movimiento en Internet surgió con los blogs. Como sabéis, pasaron de ser unos cuadernos de anotaciones personales a otro tipo de espacios donde se podía encontrar una información más específica que no se encontraba en otros lugares, ¿no? Daros cuenta que los blogs surgen en 1997. Y aquí estamos hablando que los primeros portales dedicados al continente africano hablamos de 2009. Estos blogs, además, lo que facilitan era el intercambio, ¿no? Eso era muy importante. Y después, como lo vamos a ver, ya lo hemos visto en los pioneros, cambian de denominarse blogs a revistas, páginas web, ofreciendo ya análisis más rigurosos y dando espacio a la opinión crítica. Este cambio se ha debido, ¿por qué? Pues porque, como muy bien todos sabemos, la evolución tecnológica es imparable. Entonces, los blogs también han tenido que adecuarse y ante la pérdida de fuerza, porque hoy en día yo creo que es una herramienta que está bastante en desuso, han tenido que mutar. Así luego veremos cómo el auge del formato vídeo, por ejemplo, o TikTok, otras nuevas redes sociales más modernas, más activas, las newsletters, que también son más ágiles, y finalmente también la inteligencia artificial. Pero quiero mencionar al menos 3 blogs, ¿de acuerdo? Ninguno está en vigor, pero creo que, como he dicho antes,
hay que hacer memoria, hay que saber lo que ha habido, ¿no? Y hay que reconocer el trabajo. El blog de la nigeriana africana Mari Okeke, que escribía tanto reseñas de obras clásicas como contemporáneas, pero estaba escrito exclusivamente en inglés. El blog de la editorial 2709 Books, que es un ejemplo claro de cómo las editoriales muchas veces también introducen blogs en su propia página web para completar contenidos, que además de comentar libros tenía secciones interesantes como una dedicada a la traducción. Y por último, otros blogs que han tenido una vida más efímera, como el último, que era Reseña sobre África, de Alicia Oliva, que se presentaba como lectora, al igual que Mary Okeke. A día de hoy, solo Literáfricas, me da un poco vergüenza, pero es la verdad, arroja, me dicen muchas veces, Literáfricas es el mejor blog de literaturas africanas de España. Le digo, ya, es que es el único, es fácil ser la mejor. Arroja contenido sobre literaturas africanas y universo del libro de todo el continente africano, 100% para el lector hispanoparlante. Pero también hay blogs que no difunden las literaturas de todo el continente africano, pero sí de una zona del continente africano. Mención especial merece el dedicado a la literatura saharaui, que sigue en vigor desde 2005. La generación de la amistad saharaui, compuesto por un grupo de poetas y autores saharauis, muchos de ellos formados en Cuba y residentes en España o en los campamentos de refugiados, que conmemoraron su 20 aniversario de literatura y activismo desde el exilio en 2025. Se han consolidado como el movimiento literario pues, más longevo y constante en Internet, ¿no? Del mundo hispano-saharaui y creo que también igual de muchas de las literaturas africanas. De esta literatura del norte de África también hay varios espacios, entre ellos mencionaré uno que era estupendo y que tampoco se actualiza, Separata Árabe, o el blog del escritor Sergio Barce. Para completar la visión, como he dicho antes, de la literatura africana en red, destaco 4 espacios que se crean dentro de África y fuera de África. Para empezar, dentro de África tenemos una revista que es Bauca Magazine, que se hace desde Camerún y que focaliza sobre todo, por supuesto, en la literatura de este país, pero también habla sobre literaturas africanas en general. Además, es una revista multilingüe, publica, porque sabéis que en Camerún y en muchos otros países africanos no hay solamente, aparte de las lenguas originales, por supuesto, publica en inglés, en francés, en castellano incluso y en pidgin. Y desde la afrodescendencia podemos destacar 3 espacios. El ineludible, que seguro que también conoceréis, Brittle Paper, cuya fundadora es Aineg Yedoro, con contenidos en inglés, que se realiza por un equipo de personas que residen principalmente en Estados Unidos. Desde París, Chet Gangos, que desde 2007 escribe sobre las literaturas africanas y sus diásporas en francés. Y por último, quiero también destacar el trabajo que se hace desde Lisboa en el blog Literaturas Africanas con K sobre las letras africanas lusófonas. Sin embargo, la limitación a publicar solo sobre literaturas africanas no es la norma general. Como habéis visto, es muy limitado. La mayoría de los sitios, como he dicho, lo que hacen es introducir las literaturas africanas sin que este sea el núcleo exclusivo. Aquí destaco 2 categorías. Aquellos que hablan del continente africano con otros aspectos además del cultural y los que se focalizan solo en el aspecto cultural. Los que son mayoritarios son precisamente los primeros, los que hablan del continente africano sobre más aspectos. En concreto, destaco el trabajo realizado por Casa África, que ha desarrollado un papel de primera magnitud en la difusión de las letras africanas. Desde su portal web es constante la aparición de vídeos sobre escritores, entrevistas a autores africanos y también artículos de análisis en profundidad de libros del continente, de trayectorias de escritores dentro del blog África Vive. Además, tiene un catálogo en línea de la Mediateca, un buscador especializado con acceso a miles de registros de escritores del Subsáhara y un repositorio llamado Quién es quién, donde podéis encontrar, es una pequeña enciclopedia digital, donde podéis encontrar fichas de escritores con un poco su biografía y su trayectoria.
Después está la revista Mundo Negro, que seguro que también conocéis, que es la primera revista que surge en papel en España en 1960 y que dio el paso al mundo de Internet en 2005, que fue un portal de noticias y luego evolucionó a ser una web de la revista. Además, en 2017 apareció una propuesta novedosa, que introduce el vídeo de cargo del periodista Gonzalo Gómez con el espacio África Booktube, en el cual consistía en que una persona mensualmente, conectada más o menos con el continente africano, recomendaba un libro. Era una forma refrescante, visual e interesante de mostrar las literaturas africanas. Seguramente en 2017, ahora, pues este tipo de formatos también están superados. Después tengo que hablar necesariamente del entente de la África Fundación Sur con la Universidad Complutense, en un portal abierto desde 1979, ni más ni menos, que sigue actualizándose de noticias y que siempre ha tenido un lugar destacado para las literaturas africanas. Y con los nuevos tiempos, pues también surgió otro formato novedoso que es también superado, el podcast. En 2011, el periódico El País, ineludible mencionar el blog África no es un país, que daba un lugar predominante, esto os lo puedo asegurar, a las literaturas africanas y que sirvió para mostrar un buen número de autores y obras y descubrir nuevas voces, ¿no?, narrativas, no solo del continente africano, sino también de la diáspora y de la afrodescendencia. Sus publicaciones eran de gran calidad, de la mano de expertos y profesionales como Ángeles Jurado o Chema Caballero, y este blog, aunque ya no se actualiza, se ha integrado dentro de Planeta Futuro y se puede seguir leyendo y consultando sobre él. En 2014 surge Afroféminas, fundado y dirigido por la periodista cubana Antoinette Torres Soler. Para esta plataforma los libros no son solo entretenimiento, sino herramientas políticas esenciales para visibilizar a las mujeres negras y romper con el relato único dominado por Occidente. Tengo que mencionar a Africalle, creado en 2015, también un blog de profesionales dedicados a la investigación, pero que ha tenido que cerrar, y con un gran aporte también en el análisis y estudio de las literaturas africanas. Y finalmente, el último en llegar ha sido en 2019, que yo sepa, igual ha habido alguno más, que es el proyecto África Mundi, que está llevado por dos periodistas otra vez, que son David Soler y Soraya Ibar, y que ofrece nuevos formatos. Se considera la primera newsletter, en castellano, estoy de calor, con información acerca del continente africano. La newsletter llega directamente al correo electrónico y son una información muy breve, ¿no?, sobre una serie de noticias. Y esta misma newsletter también tiene formato audio en Spotify. En África Mundi, el enfoque literario busca romper los prejuicios de Occidente, como hemos dicho en muchos otros sitios web mencionados, y son actualmente un valioso escaparate para conocer las novedades editoriales del continente africano. Claro, ahora me toca hablar de un bloque muy importante, que son aquellos sitios que focalizan su atención en las culturas africanas. Por desgracia, ninguno de estos tres extraordinarios sitios web que han trabajado de una manera descomunal están en activo. No se actualizan, pero sí son consultables. En 2011 se funda la revista Afribuku. Es una plataforma independiente al frente de la cual está Alejandro de los Santos, dirigida por profesionales de la cultura y la comunicación con años de experiencia en diferentes países africanos y que contaba con colaboradores de todo el mundo, especialmente de África. Luego está Guriko, que también surge más o menos por los mismos años, 2012, y que contenía un apartado específico también de letras africanas que coordinaba el ciberactivista y amante de las letras africanas Carlos Bajo. Y finalmente, Radio Africa Magazine, espacio concebido en el año 2012 por la periodista cultural Tania Adam, que también era una plataforma que divulgó muchísimo las letras africanas. Luego también mencionaré otros aspectos. Es un espacio que se ha transformado y su contenido específico literario ya no está activo para su lectura, eso sí. Bueno, pues hemos hecho un repaso en varios bloques y citado un buen número de sitios web,
Cada uno de estos espacios mencionados tiene su propia identidad, pero también van dando una serie de líneas generales y comunes entre ellos. Como he mencionado, la autoría son periodistas, profesionales del periodismo. Sin embargo, aquellos espacios bajo el formato blog no lo llevan personas que tengan que ver con el mundo periodístico en principio. Son personas ajenas y muchas de ellas se consideran simplemente lectoras. Pero también son espacios que se nutren de colaboraciones, en su mayoría de personas expertas dentro como fuera del continente africano. El acceso, todos ellos hemos mencionado, son de acceso libre y gratuito, pero hay una excepción. Precisamente el último espacio, Africa Mundi, la mayor parte de su contenido la ofrece de manera gratuita, pero tiene una suscripción premium si se quiere acceder a análisis de más rigor y si se quiere apoyar al periodismo independiente, como dicen ellos mismos. En cuanto a la lengua que utilizan como herramienta, todos están escritos en castellano, y solamente Literáfricas tiene contenidos también en euskera, y el blog del periodista Carles Gascón ofrece contenidos en catalán. ¿Todo esto qué significa? Sus páginas están dirigidas al lector hispanoparlante, por lo que la mayoría de los libros que se comentan en sus páginas son traducciones, aunque también hay una fuerte presencia de obras originales en las lenguas europeas. Todos estos espacios están en mutación, el avance tecnológico es imparable, han pasado, como hemos visto, de boletín de noticias a página web, de blog a portal web o revista, lo que muestra la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, a los que acuden los nuevos formatos, ya sea el vídeo, el podcast o la newsletter. La intención de todos ellos es dar a conocer otras voces literarias que no tienen un medio para ello, visibilizar y también hacer comprender la necesidad de leer a los escritores africanos para comprender mejor el continente. Un análisis de los espacios nos muestra que el máximo interés se focaliza en las novedades literarias, pero aunque esto es cierto, ¿por qué? Porque es cierto que estamos en una sociedad que demanda lo último y eso muchas veces cuando estás llevando una página web te ata, no dejan de mirar hacia atrás porque entienden que las obras escritas anteriormente constituyen el germen para tratar de entender la evolución y la influencia de las obras que hoy en día se están escribiendo. Y finalmente todos estos espacios salen a la calle. Esa relación tan dual se mantiene. Son espacios que salen, que dan charlas, que dan encuentros, que entrevistan a escritores, se nutren el uno del otro y esto es una realidad más. Hasta este momento hemos visto únicamente y analizado los espacios, digamos, más divulgativos y de conocimiento de las letras africanas. Pero en la red, además, podemos encontrar la propia producción literaria, es decir, la publicación de poemas, ensayos, relatos, fragmentos de novelas. Así se abre la puerta a escritores que de otra manera no tendrían acceso al lector hispanoparlante. Casi siempre lo anterior lleva aparejado un trabajo de traducción que no siempre es reconocido, teniendo en cuenta además que estamos hablando de espacios independientes y de acceso gratuito. Esta labor cabe mencionar en primer lugar a la revista 2384, es que fue un proyecto que quería facilitar el acceso a fuentes poco conocidas o alejadas de los circuitos más establecidos y aunque no se actualiza desde 2018 se puede consultar porque sigue activo en la red. Como digo, no estaba estrictamente focalizado en las literaturas africanas, pero publicó muchas de estas piezas literarias, por ejemplo, poemas como los del escritor sudafricano Zak Smeda o algunos ensayos breves de Boubacar Boris Diop. Más importante ha sido el trabajo realizado en este sentido por Radio Africa Magazine, que ha dado a conocer incluso piezas inéditas de escritoras, como es el caso en 2017 de la traducción de un cuento de Chimamanda Ngozi Adichie cuando todavía no era tan conocida, que se titulaba Mi madre, la africana loca, y también, por mencionar otras piezas importantes que ha dado visibilidad en Radio Africa Magazine, poemas de la marfileña Veronique Tallot. En este sentido, también destaca el trabajo realizado por Afribuku en su espacio Lecturas. Hablamos de una antología en línea de relatos cortos y microrelatos escritos por autores africanos y de la diáspora, como es el caso de
Yamila Pereira, de origen angoleño, o de la camerunesa afincada en Estados Unidos, Imbolo Embue. Muchas de las historias que publicaba Fribuku, y esto es muy interesante, han nacido de colaboraciones con concursos y revistas del continente. Ya puede ser Afreada o la que os he mencionado antes, Bauca Magazine. Hoy en día, los escritores africanos utilizan las plataformas digitales para conectar con lectores de todo el mundo, lo que ha evolucionado sin duda la forma en la que se consume, se promueve y se celebra las literaturas africanas. También desde el continente africano no cesan de surgir iniciativas. Destaco a Jalada, para mí es un sitio web increíble el trabajo que han hecho, fundada en Nairobi en 2013, que nació con la intención de ser más que un espacio de publicación, quería convertirse en una red en la que compartir proyectos, ¿no? Estos sesgos que tienen a veces los espacios web que trascienden, ¿no? Lo que en un principio parece que van a ser y llega a convertirse en otras cosas más colaborativas. Está compuesto por 22 escritores, mitad hombres, mitad mujeres, de diversas partes del continente africano, y han compartido en línea hasta 9 antologías con diversas temáticas, entre las que destaco el número 4, la que despliega otros 3 revistas digitales con un importante trabajo de creación y traducción. Así, Jalada 04 llegó repleta de textos escritos, para que os imaginéis, en diferentes idiomas de continente africano, como puede ser el Xhosa, el Swahili, el Yoruba, el Ndebele, con su traducción al inglés, al francés, al portugués, al castellano o al árabe. Creo que es un proyecto realmente bonito. Del mismo modo, Doek es la primera revista literaria online de Namibia, creada en 2019, también es gratuita, es independiente y panafricana, y ofrece también relatos y poemas de escritores de este país para poder leer en línea, y descubren a escritores que no son mencionados fuera de su país natal, junto con colaboraciones de otros más conocidos, como puede ser el angoleño Onyaki. La revista, como he dicho, es gratuita, es abierta y está con las puertas para creativos locales y también de la diáspora africana. Gracias a este espacio en Internet, como también los anteriores que he mencionado, muchos jóvenes autores que antes no tenían apoyo de grandes editoriales, ahora pueden compartir sus textos con lectores de todo el planeta. Bueno, todos estos espacios, páginas, revistas, portales, buscan la máxima difusión para sus contenidos, y para ello se sirven de las redes sociales. Entre las más usadas figuran Twitter, ahora se llama X, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram o TikTok. La era digital ha logrado que, gracias a plataformas como estas, los autores conecten directamente con un público al que difícilmente podrían acceder de otra manera. En lugar de depender de las editoriales occidentales, los autores utilizan las redes sociales para construir comunidades de escritores sólidas e interconectadas en todo el continente y la diáspora. Algunas de las voces emergentes, como escribe Sola Adenekan en su libro, muy interesante por cierto, La literatura africana en la era digital, llamaron por primera vez la atención de la crítica y se ganaron el apoyo del público en las redes sociales, antes de llamar la atención en las editoriales. Tal es el caso del nigeriano Romeo Oriogun o de la que seguro que conocéis, poetisa Warsan Shire, que era más conocida ya en Twitter o Tumblr que en las publicaciones en revistas. Con esto quiere decir la importancia que tienen las redes sociales en la proyección de estos escritores emergentes. Es decir, la dificultad de publicar en el continente africano se vuelve una ventaja en el mundo digital. En este momento recuerdo el famoso ensayo, que si no lo habéis leído lo tenéis que leer, que estoy segura que sí, online también, del escritor keniano Binyavanga Wainaina, Cómo escribir sobre África, que incidía también en otra cuestión muy importante. El mundo digital permite contenidos que quizás otros medios no están dispuestos a publicar. Una libertad que también se ve en la publicación de autores africanos sobre temas LGBTI. Twitter o X fue una red social que logró algo que parecía un sueño: conectar a los lectores de todo el mundo con sus escritores favoritos en tiempo real, y podías intercambiar impresiones con ellos, aunque fuera de manera escrita.
Pero también lo que hacía, recibía muchas primicias, te llegaban antes las noticias por Twitter que por fuera de él, o reavivaba polémicas. Ha habido polémicas tremendas en el antiguo Twitter, estoy hablando. Yo soy una nostálgica de Twitter. Twitter fue un medio ideal para lanzar campañas como la que en 2016 lanzamos desde Literáfricas, inspirada en una campaña de Ángela Huachuca, directora ejecutiva de la editorial Kuani, una de las editoriales más importantes de África del Este, bajo el nombre de 100 lecturas africanas, y que trataba de implicar al mayor número posible de personas y colectivos relacionados con el continente africano. Se trataba de mostrar cada día una recomendación usando para ello fotografías, vídeos, lo que quisieran. En la campaña se buscó también la participación de personas ajenas al continente africano, precisamente para poder atraer a otro tipo de lectores. Pareció exitosa, pero aquí os vuelvo a mostrar otra de las pegas que le vengo yo a todo esto, que es muy difícil saber el impacto real que tienen este tipo de campañas. Además, son cada vez más los escritores que se dejan tentar por las redes sociales y Twitter ofrecía una posibilidad de hacer mini blogging. En concreto, yo seguí la trayectoria en Twitter del escritor nigeriano Teju Cole, que publicó historias enteras bajo los 140 caracteres que permitía la red social. Y en 2014 hizo un experimento muy interesante. Cogió 33 tweets individuales de usuarios de Twitter y creó una narración que se leía seguida, y así adquiría un sentido diferente a los tweets individuales. Esta experiencia se llamó Hazif y lo que intentó era una situación de colaboración para crear un nosotros de una historia que podría simplemente publicarse en una forma convencional. Desde que ya no está Twitter, desde mi punto de vista, X ha pinchado muchísimo con las literaturas africanas. También puede deberse a que ya no han desaparecido muchos espacios que antes utilizaban esta red. Y entonces cada vez el contenido de literaturas africanas, de espacios que se dedican a ello, es muy pequeña. Después tenemos Facebook y WhatsApp. La lectura en los teléfonos móviles ha propiciado que ambas redes sociales sean un lugar de publicación de textos de autores poco conocidos, pero también y sobre todo desconocidos. Es una tendencia que va en aumento el leer libros de autores locales en Facebook o en grupos de WhatsApp. En principio son gratuitos y en muchas ocasiones están escritos también en lenguas locales. Lo que suelen hacer es ofrecen a veces algún capítulo de forma gratuita y luego se invita a los lectores a que se pague una cuota para leer los restantes. Pero sobre todo lo que hacen es propiciar el acercamiento entre escritor y su público, ¿no? De una manera muy directa. YouTube, como hemos comentado, el vídeo es un formato muy usado. Ya lo usó la revista Mundo Negro con su Africa Booktube, también lo ha usado Casa África con letras africanas, y destaco también la serie de escritores africanos que la Fundación El Pájaro Azul, junto con la Universidad de Oviedo, a través del profesor Vicente Montes, ofrece en formato vídeo, que es un formato, siempre lo digo, muy atractivo para ahondar en los autores, sus pasos vitales y sus opiniones. Pero también los autores africanos aprovechan esta red social, YouTube, para mostrar sus trabajos. Por poner solo un ejemplo bastante potente, destaco la poesía de la sudafricana Koleka Putuma, que bajo el título Anesia Colectiva ha ido creando sucesivos vídeos donde la suma de imágenes potentísimas y su voz narrativa suponen ofrecer una nueva manera de leer muy cercana a la oralidad del continente. Finalmente, hago repaso de las redes más modernas. Yo soy un poco ajena, sí que me he metido en Instagram, pero todavía en TikTok no me veo. Pero están ahí. Instagram se ha usado en múltiples ocasiones al ser muy visual, ¿no? Es una tendencia que hay hacia lo visual para deconstruir la imagen que se tiene del continente. Los escritores africanos la utilizan para ser un escaparate, para poder vender sus obras también, y a través de las fotografías es un enlace que hace con los lectores
en el sentido de que tú te acercas a Instagram y parece como que compartes espacio con los escritores que te gustan, ¿no? Que te están mostrando partes de su vida, ¿no? O su forma o su visión del mundo. En ocasiones también, además, producen directos que acercan todavía más a la realidad literaria. BookTok es una de las comunidades más populares y activas dentro de TikTok. Se trata de una subcultura o etiqueta donde los usuarios comparten opiniones, recomendaciones y debates sobre literatura. Y se utiliza, al igual que el resto de redes sociales, para ofrecer opinión sobre libros, pero también para crear contenido literario. Esto las menciono porque también se usan, por supuesto, desde el continente africano. Y finalmente tengo que hablar de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la divulgación, ha supuesto, desde mi punto de vista, un acicate negativo, porque lo que ha hecho es que muchos espacios hayan caído. Dado que ofrece la información condensada y resumida, muchas veces los usuarios lo que hacen es acceden a esa información y no al portal o portales desde donde la inteligencia artificial se está nutriendo. En el terreno creativo desconozco el impacto que puede tener en estos momentos dentro de las literaturas africanas. Eso quedará para análisis en un futuro. Además de todo lo anterior, las literaturas africanas están presentes en red, también a través de otras herramientas. Voy a mencionar solo 4. Una base de datos en línea, BD África, que recoge todas las obras de autores africanos publicadas en España desde 1972 y 2019 de la mano de María Ruiz, profesora de la Universidad de Málaga. Hay clubs de lectura en línea, por desgracia, los 2 que conocía han cerrado, pero Casa África mantiene uno que surge, yo creo que con el confinamiento, mitad presencial, mitad virtual. La Biblioteca Africana de la Universidad de Alicante, también muy importante, con producción literaria en español, donde podemos encontrar a escritores de Guinea Ecuatorial como Donato Ndongo o del Sáhara como Bahía Mahmoud Awa a través de fragmentos de sus obras. Y finalmente, la revista que ofrece la Universidad Complutense de Madrid con Africanías, revista de literatura, que es de periodicidad anual, enfocada en los estudios literarios y sobre el continente africano, su diáspora y la afrodescendencia. Bueno, pues tampoco os quiero alargar mucho más, quiero hacer unas pequeñas conclusiones. Como veis, el avance tecnológico es imparable. En pocos años hemos acudido a una explosión de herramientas en Internet que han hecho que el mundo que conocíamos se expanda, abarcando más universos. El título de esta charla, lo repito, Literaturas africanas en red, evolución y análisis actual, es un rótulo general, como he dicho antes, que se puede enfocar desde diferentes aspectos. Se ha intentado no perder ninguno de ellos, aunque sean simples esbozos, con la idea de que sean el germen de algo más. Así se ha plasmado el mundo de la divulgación y el de la creación. El primer bloque de análisis arroja resultados inciertos. Muchos de los espacios que incluían a las literaturas africanas han cerrado sus puertas. Las razones que les han llevado a ellos serán diversas, pero no podemos dejar de lado una cuestión fundamental. El cambio de hábitos tecnológicos también exige un cambio de herramientas. Las formas tradicionales de crear contenidos sirven para un público que está interesado o muy interesado, pero rara vez logran avanzar en su alcance. Siguen apareciendo en su inmensa mayoría como herramientas de búsqueda de información. Recuerdo como anécdota lo que pasó con Literáfrica hace años. Este espacio literario tiene estadísticas que muestran las visitas que se hacen cada día. Y en 2021, un día me metí y sorpresivamente vi que una entrada de mi blog tenía nada más y nada menos que 7.000 visitas en un arco de 1 hora, una cosa así. Claro, yo miré rápidamente qué entrada había sido y resultaba que se trataba de la opinión que yo había dado sobre el libro Bajo la sombra de los Udalas, de la escritora nigeriana Chinelo Oparanta. Entonces pensé, aquí ha pasado algo gordo, pero tampoco pensé yo algo relacionado con Chinelo Oparanta, que tampoco es una escritora internacionalmente conocida. Me metí, como no, en Google y rápidamente descubrí que en el programa Pasapalabras, el invitado en cuestión le faltaba en la O para ganar un dineral quien había escrito Bajo la sombra de los Udalas. Entonces la gente masivamente se metió en aquel momento en mi blog, ¿no? Para descubrir el dato.
Siempre quiero pensar que alguno de ellos leyó la reseña o la crítica y que compró el libro y lo leyó también. Pero bueno, eso no lo sabemos. Seguramente hoy la inteligencia artificial habría hecho ese mismo trabajo en muchísimo menos tiempo y suplantando a la web de donde extrae su información. Más positivo parece el panorama de la creación de contenidos propios por los escritores africanos. El acceso a la publicación, alejándose de los medios tradicionales editoriales, parece ser una tendencia que va en aumento, aunque sobre esto, como sobre tantas cosas, desconocemos su impacto real y si se trata tan solo de una moda pasajera como mantienen otros. El mundo real y el mundo digital no están dándose la espalda. En un principio, Internet era el lugar donde encontrábamos la información para luego llevar a cabo la actividad en el mundo real. El confinamiento dio la vuelta a lo anterior. Fueron muchos los actos que se organizaron teniendo el libro por protagonista desde que el confinamiento, bajo la apelación del quédate en casa, fue recluyendo a la gente en sus hogares. Esto también afectó al mundo de las letras africanas y este mundo online y sus redes sociales se llenaron de encuentros virtuales entre escritores, lecturas de libros, cuentacuentos, clubs de lectura, bueno, un sinfín de actividades. Y aunque algunos se resistieron a entrar de lleno, lo cierto es que el hibridaje, cuando menos, cuando no directamente el paso a comunicar solamente mediante la red, se impuso. Ahora es cada vez más frecuente que los encuentros sean virtuales, pero sobre todo se aprovecha la oportunidad de poder expandir los encuentros reales a través de las redes sociales para que puedan llegar a más gente y más lejos, lo que es una auténtica ventaja cuando no se puede disfrutar de la presencia directa, lo que es una desventaja, perdón, cuando no se puede disfrutar de la presencia directa de los escritores. En 2013 tiré mi pequeña botella a ese océano que es Internet. Abrí un sencillo blog, sin ninguna pretensión, os lo puedo asegurar, solo porque me gustaba leer y escribir y porque encontré algo que me cautivó, el continente africano y sus libros. Algún día tendré que cerrarlo, pero lo que nunca haré será eliminarlo. Su contenido, para bien o para mal, no me pertenece, es parte de una comunidad lectora que sigue accediendo a él. Espero que la inteligencia artificial no acabe por anonimizar todos los artículos que durante tanto tiempo he ido escribiendo, de la manera más rigurosa que he podido, perdón, me emociono, porque es mi trabajo, con mucho esfuerzo y a veces con mucha incertidumbre. Pero si esto llega a ocurrir, os diré que aún así ha merecido la pena, porque todo ese recorrido que me ha permitido, creo, escribir mejor y leer mejor, acceder a libros en los que he profundizado, me han hecho disfrutar y he aprendido. Todo ese largo camino no ha sido en balde. Y eso ninguna inteligencia artificial u otra herramienta que aparezca en el futuro lo podrá borrar jamás. Las literaturas africanas están muy presentes en red. El continente africano, su diáspora y los afrodescendientes siguen contando sus historias. Son flexibles y por eso saben utilizar todos los medios que se les ofrecen. Emergen otras maneras de crear y de leer. Han superado todos los obstáculos. Encuentran maneras para publicar sus historias y encuentran maneras para que éstas se lean. Hay presente y hay futuro, y por eso las literaturas africanas están más vivas que nunca, también en la red. Pues nada, muchas gracias y bueno, espero que hayáis disfrutado con la charla. Muchas gracias, Sonia. No, nos pasarás, ¿verdad? Toda esa profusión de páginas y blogs, ¿verdad? Es realmente muy a medida que ibas, efectivamente, muchas gracias, sí. A medida que ibas comentándolas he ido tecleando y mirando y la verdad creo que la inteligencia artificial no va a favorecer nada en este caso. Me gustaría bueno, sí, abrir el turno de preguntas, por supuesto, pero de entrada sí ya te digo lo que me parece a mí sobre la inteligencia artificial y es que está completamente sesgada y, por supuesto, no va a favorecer en absoluto porque, claro,
no habiendo pues un pequeño grano de arena en ese mar, ¿no? de información, va a ser muy difícil que la inteligencia artificial pueda rescatar y dar alguna información en algún lugar destacado, ¿verdad? Entonces vas a hacer una consulta a internet y seguramente nunca vas a obtener esa información que favorece, ¿no? Las literaturas afrodescendientes o no, o africanas directamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Supongo que habrá suscitado algunas o reflexiones. Tampoco hace falta que sean preguntas, ¿no, Sonia? O sea, podrían ser perfectamente reflexiones que os haya traído. Y bueno, el profesor Miampica también está ahí, o sea, y él siempre tiene preguntas muy interesantes. Bueno, Sonia, antes de abrirla para un poco animar a los colegas y asistentes del curso, que son interesantes. No, quería sinceramente agradecerte por todo el trabajo que haces, que has hecho, que ha dejado una huella realmente inolvidable, ¿no? Para las redes y fundamentalmente para el blog, ¿no? que tienes. Lo que me parece interesante es fundamentalmente que nosotros que estamos en la universidad pensamos que somos el epicentro de estas investigaciones. Lo que sí es importante es que fuera de la universidad hay una red importante de divulgación y difusión que incluso que llega a mucho más lectores que la propia universidad. Eso hay que reconocerlo. Eso es muy importante. Entonces, esa labor, desde luego, hay que felicitarte por ello. Entonces, yo quería hacerte un par de preguntas. La primera es sobre la recepción, porque, bueno, la recepción de todos los autores, bueno, fundamentalmente en el club de lectura que has estado en Madrid, que es un club de lectura que conozco y has estado mucho tiempo y a veces lee todo. ¿Y cuál es la relación de esos lectores no universitarios, no académicos, con la literatura africana? ¿Y qué tipo de textos fundamentalmente que les llama la atención? ¿O cuáles son los autores que más han llamado la atención o no? Esa es la primera pregunta. La segunda es sobre las editoriales. Como bien sabes, las editoriales que se han dedicado a la literatura africana, muchas de ellas han quebrado, porque no han podido resistir. Aunque hay que tener en cuenta que es muy interesante editar literatura africana, pero desde el punto de vista comercial casi no aporta nada. Muchas veces suele ser mucho más una inversión que realmente que no aporta beneficios. Los libros agotados, hablo por ejemplo ediciones del cobre, ediciones del bronce. ¿Qué pasa con esos libros? Esa es la primera pregunta. La segunda, justamente para paliar esa presencia de las editoriales españolas, tú y Chema tienes una iniciativa editorial, ¿no? ¿En qué consiste exactamente esa iniciativa editorial? ¿Qué habéis publicado y qué pensáis realmente publicar? Por el momento me quedo ahí con esas tres preguntas. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Tú siempre, como eres tan majo, ¿verdad? Pues siempre dices cosas tan bonitas que da gusto. Así que te vas a venir a Bilbao también, ya te voy a traer, no te preocupes. En cuanto a los clubs, sobre todo, y esto a mí me pasa cuando he dado charlas, la gente no suele tener ni idea de literaturas africanas, es lo más normal, que no tengan ni idea, ¿vale? En el Club de Madrid igual eres un poco diferente y porque nacía dentro de un proyecto que estaba muy asociado al continente africano, sí que tenían más lecturas, pero normalmente no suelen tener lecturas igual que las charlas. Entonces, cuando empiezas a hablar de literaturas africanas, y fíjate al nivel que hablo yo, que puedo hablar yo, que no es el tuyo, por ejemplo, el de Matilde, se quedan ojipláticos, ¿no? Dicen, qué maravilla, no sé, tantas cosas para leer, tan interesantes, ¿no? Porque es como de repente les abres una ventana, porque la gente es como, somos todos como, ¿a dónde van? Como un rebaño, ¿no? Nos llevan y el mundo lector es lo mismo. Es muy raro la gente que, es un tanto por ciento, la gente que se sale y que busca otras literaturas del mundo, ¿no? Entonces, cuando les abres un poquito directamente la ventana, pues les encanta y se enganchan y entonces se convierten en compulsivos. Entonces ya no hay quien les pare. Entonces, el Club de Literatura de Madrid, pues no sé cuántos años llevamos, y el de Bilbao, pues no sé cuántos años llevamos, ¿me entiendes? O sea, y es una cosa que no me dejan parar. O sea, están siempre, pero no va a haber sesión, pero no va a haber... O sea, les encanta porque les engancha, porque les abre otras formas de ver el mundo.
Eso es muy importante, porque les abre también a otras vidas, les abre a otras experiencias y cosas que podemos traer a las nuestras también, ¿no? Y luego muchas preguntas que se quedan en el aire, que para mí una de las cosas más fabulosas que tiene la literatura es que te sorprenda y te deja con cuestiones que en ese momento tú no, igual dices, no entiendo qué es lo que hay detrás de esto. Y se queda ahí flotando y luego la vida te lleva por un sitio y por otro y un día de repente te viene ese libro y dices, era esto, ahora lo he entendido. Y eso es la maravilla que tiene la literatura, ¿no? Que no hace falta entenderlo todo, yo siempre digo lo mismo. Lo que hace falta sobre todo es que te emocione y que te haga generar interés, el interés por conocer vidas ajenas, por culturas ajenas, por otros mundos que existen, ¿no? Y en Madrid, tanto en Bilbao, sobre todo lo que se ha leído es narrativa. Eso es así, porque los clubs de lectura, no sé, me parece difícil un club de lectura sobre poesía, por ejemplo. Sí que se ha hecho algún especial, poesía, incluso literatura y música, se hizo una vez, muy bonito. Ese tipo de mestizajes son chulos, pero tanto como para un club de lectura no lo veo. Y pasando a la segunda pregunta del mundo editorial, el mundo editorial efectivamente es un mundo... Las literaturas africanas, y es cierto, y vosotros lo sabéis, que estáis investigándola desde hace tantísimo tiempo, han crecido, obviamente, tienen mayor difusión, tienen mayor reconocimiento, pero aún así no son muy minoritarias. Entonces, los proyectos editoriales no cuajan, porque sobre todo hay que tener en cuenta que el libro africano lleva traducción. No es un libro, por ejemplo, a no ser que sea, por ejemplo, de un Donato Ndongo, por ejemplo, vamos a poner que directamente escribe en español. Los demás libros se escriben en francés, en inglés, en portugués o en la lengua que escriban, se necesita la traducción que hay que pagar, más los costos que actualmente tiene la edición, que son altísimos. Dicho lo cual, pues efectivamente, cuando ves el cobre, el bronce, esa maravilla de libros, de selección de libros que hubo, a nosotros, por ejemplo, cuando creamos el proyecto editorial Libros del Baobab, queríamos recuperar los clásicos, ¿no? Digamos, o sea, los libros que han venido antes, porque claro, hay joyas ahí pero claro, es que es imposible. Es imposible porque los números no dan. Date cuenta que Libros del Baobab es un proyecto que se autogestiona, es decir, gracias a la suscripción, por supuesto también a la venta de libros en librerías, conseguimos el dinero para poder llevar a cabo el siguiente proyecto, ¿de acuerdo? Son solo 2 libros al año. Te das cuenta que proyecto más exiguo, ¿no? Te quiero decir que al final, claro, es complicadísimo, pero no deja de ser muy enriquecedor, ¿no? La recepción que tiene para este... Yo sigo pensando que las literaturas africanas son minoritarias y bueno, pues no pasa nada, son minoritarias. ¿Y algún día van a ser mayoritarias? Puede ser, me encantaría porque llegarían más escritores, claro, y podríamos leer muchas más obras, pero en este momento son minoritarias. Pero la gente que lee literaturas africanas, ya te digo yo, que lee muchísima literatura africana, o sea, son muy fieles y muy seguidores. Yo por eso continúo alimentando Literáfricas, porque como tú comprenderás también, es un trabajo ingente y durante muchísimo tiempo, muchas veces he dicho, mira, yo lo dejo. Porque para que entres en las estadísticas, que no es eso, ¿no? Pero que te leen 2, o sea, dices, y luego un trabajo, pero luego me di cuenta y dije, pasa de lo del like y pasa de lo del clic y pasa de estas cosas y escribe Literáfricas porque realmente te apetece escribir sobre ello, te apetece compartir contenidos y ya ha llegado un momento que me da absolutamente igual el nivel de gente que entre o deje de entrar. Pero con los libros no pasa eso, porque claro, si no tienes ventas, la rueda no sigue. Ese es el problema fundamental. Así que era un poco eso. No sé si habría alguna cuestión más que me he dejado en el tintero. No, ¿qué autores tenéis ahora? Bueno, ¿cuáles habéis publicado y cuál tenéis en mente? Pues el último que hemos publicado es este que tengo aquí, que es Egipto 51, ¿vale? Ah. Sí, es este el último que hemos publicado, ¿vale? Y el siguiente que va a salir es de una escritora ganesa. Los pozos, joder, es que tiene el nombre, me sale en inglés, es Haruna. Es una escritora ganesa también y en principio son esos 2, este que ha salido y el de Haruna. Y para los anteriores, sí. ¿Los puedes recordar, los títulos anteriores, sí, por favor? Los anteriores han sido el primero, la primera publicación que se ha hecho de un escritor de Mauritania,
en castellano, que es Biruk, Estoy solo. El segundo fue un costa marfileño, que es también muy reconocido, sobre todo en Francia. Es que, claro, por ejemplo, Goz, que vende 40.000 ejemplares en Francia, vamos a poner, y en España vende pues 1.000, ¿me entiendes? O sea, pero es así la realidad, que es con Camarada Papá. Después vinieron dos escritoras que fueron el mayor éxito que ha tenido el proyecto editorial con una nigeriana, que es Lola Soneyin, La vida secreta de las esposas de Baba Segi, y una escritora de largo alcance mozambiqueña, que es Lilia Monplé, con Neighbors, que era también muy importante porque también buscábamos también que haya una diversidad de voces, ¿no? Bueno, tanto en cuanto a género como a expresión. Después vinieron Verónica Jo, con una obra muy importante en compañía de hombres, y el egipcio Ahmed Abdulatif con El libro del escultor. Y con posterioridad, los dos últimos libros que han salido han sido uno de una gabonesa, también inédito. La literatura gabonesa no tenía ningún título traducido a español, Angel Rawiri, con Gritos y furias de una mujer. Y el libro, aquí hemos metido un libro que no es estrictamente una voz africana, pero bueno, consideramos que era muy importante también que en nuestra colección hubiera voces que alumbran muchos aspectos del continente africano, que es otra de las cuestiones que muchas veces en los clubs de lectura falta, ¿no? Porque nos falta, claro, no somos oriundos de allí, nos faltan muchas claves de interpretación de cultura, de sociedad, de política, etcétera, que es el libro de Chema Caballero, El bebedor de cerveza. Hay una pregunta ahí en el chat. No sé si lo ves. Sí, a ver. Sí. El chat. Sí. Aquí, chat. Sí. A ver. Ay, ahora me sale esto que no quiero ver. Ah. No, espera un segundo, que es que soy un poco torpe yo con las tecnologías, no te creas. Si no El te chat la está leo. aquí a la derecha. Ah, no, aquí abajo. Estaba aquí Sí. abajo, vale, perdona. Vale. ¿Hay o hubo algún portal o blog especializado en la literatura africana de ciencia ficción? No, que yo sepa, no. O sea, justo un portal o blog especializado en literatura africana de ciencia ficción, no. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Literáfricas hay mucho también de literatura, de esta literatura, y en otros espacios como, por ejemplo, Wiriko o Afrikuku, estoy segura, y todavía están activos, puedes encontrar información sobre ciencia ficción. Bueno, lo iba a escribir, pero ya que estamos te lo consulto. Sí. Es que, en la UMH tenemos también un club de lectura y estamos ahora mismo seleccionando las lecturas del curso próximo, que empezamos en octubre. Bueno, hacemos de octubre a junio, me parece, hacemos 10 lecturas. Hacemos mitad y mitad en catalán y en castellano. Entonces, recomiéndame algún... Y la verdad es que el problema que tenemos es que intentamos que no sea traducciones, intentamos hacer literatura tanto en castellano como en catalán. Y no, pero bueno, si me recomiendas algo que está súper bien, aunque sea una traducción, igual lo propongo y nos lo aprueban. A ver, es que libros hay 1000. Cientos, o sea, hay muchísimos libros, o sea, no así, es que libros, por ejemplo, los clubes de literatura te pueden decir, son de una gran calidad las literaturas africanas, entonces depende un poco también de cuáles son un poco vuestros intereses, pues por ejemplo, si os decantáis más por la narrativa, si os gusta más, por ejemplo, la historia, la política, es que depende. Pero hay muchísimos libros, o sea, un sinfín. El problema que hay muchas veces, Matilde, con las literaturas africanas es que están descatalogados.
Ese es el problema fundamental. Yo me veo muy limitada en los clubs de literatura, porque me quiero leer, por ejemplo, yo qué sé, a gente de, pues eso, de... ahora no me salen los nombres, es que es lo que tiene en la cabeza y el calor. Bueno, a gente de los años 60, y claro, no puedo, porque claro, si son 30 personas en el club, puedes encontrar en Wallapop y en ese tipo de sitios te encuentras 2 o 3, pero punto pelota. Entonces, Ya. claro, te quedas con las ganas de leer. Por ejemplo, yo que sé, mismamente las que esperan de Fatou Diom, por ejemplo, ¿no? Que es un libro extraordinario, que habla de muchísimas cosas que todavía son actuales, pues es que no, es muy difícil encontrar ejemplares para todo el mundo. Entonces, al final, pues, ¿qué pasa? Que lees las novedades, que no está mal. Y si te reeditan clásicos, y si te reeditan, que también se están reeditando, por ejemplo, el trabajo que están haciendo con Amata Ido, que están reeditando su obra, pues claro, pues eso sí, o con Bucci Mecheta, que también están reeditando su obra. Pero es muy complicado muchas veces. Me pasó, abrimos un club en Alicante y hemos tenido un montón de problemas porque, claro, un club que inicia, pues tú quieres que vaya hacia atrás, ¿no? Es lo que Sí, quieres. Claro, el sí. problema es que ir hacia atrás supone no tener ejemplares. Eso es una cuestión demencial. Ya. Es así. Muchas gracias. Sí, hola, muchas gracias por tu presentación. Lo siento, llegué un poco tarde, así que si la pregunta hace eco al inicio, disculpas para todos los oyentes y para ti. ¿Cómo trabajas sobre cosas digitales o en líneas? Yo me preguntaba, quizás de forma ingenua, sobre acceso a la conexión, o sea, en términos de difusión, ¿qué tan fácil? Bueno, de lo que entiendo, estás en España, entonces me imagino que no, hoy en día ya no hay tantos limitantes de acceso a español, tanto de soporte, alta velocidad, qué sé yo, del internet, pero me pregunto a difusiones o a zonas en que haya a censuras, filtros, etcétera. Entonces me preguntaba en qué medida impacta o no, o si hay como factores, o si ya tú sabes de casos que pudo ser también motivo en realidad de interrumpir difusiones o emisiones o creaciones de posts o de blogs. O si en tu propia experiencia también te ha pasado que, no sé, que te comentaran, muchas gracias por esto, o no pude responderte porque, no sé, me han cortado, porque ya no hay acceso, o porque, por ejemplo, tener acceso a Internet cuesta caro, en ese sentido. Sí, bueno, claro, aquí realmente el acceso a Internet en principio no genera problema, pero por ejemplo las redes sociales sí te pueden generar problema. Yo te cuento mi caso particular con Facebook. Antes he comentado lo de 100 lecturas africanas, donde cada persona salía con un libro, ¿no? O colectivo. Pues bueno, el colectivo de África Imprescindible de Pamplona eligió un libro de una escritora camerunesa que estaba publicada en un sello erótico. Y claro, la portada pues mostraba a una mujer no enteramente desnuda, pero bastante desnuda. Y yo lo publiqué, o sea, puse la foto de ellos, puse el comentario del libro y resulta que Facebook me lo quitó y me cerró la página web no sé cuánto tiempo por contenido inapropiado. Y eso me volvió a pasar otra vez con otra portada, creo que fue con la de Áñez Adbotón y de unos cuentos que tiene, también creo que me pasó. No sé si es con la de Áñez Adbotón, pero me pasó también con otra portada, 2 portadas. Quiero decir que la censura en Facebook sí, en redes sociales sí. A nivel de otros niveles, no, porque yo, por ejemplo, publico siempre todo lo que... Por eso es independiente y libre, ¿no? Te quiero decir que no tengo ninguna cortapisa en el blog en concreto. Sí que ocurre eso con muchísima más frecuencia en el continente africano. Claro, el continente africano
Y ya, bueno, y aquí ya esto ya sería una charla diferente, que sería para hablar pues, de todos los obstáculos que tienen muchas veces desde el propio continente africano para poder publicar los contenidos que realmente ellos quieren en muchos países, ¿no? Pero también Internet, como he comentado, lo que propicia es que a veces, pero claro, normalmente se puedan publicar contenidos pues que igual unos sitios más estandarizados o más oficiales no tolerarían, o unos periódicos con una línea X, y sin embargo puedes acceder a otros sitios en Internet donde te van a publicar esos artículos sobre contenidos que son más fácilmente censurables en otros medios más, digamos, cosificados. Gracias. Gracias a ti. Es un tema muy interesante el de la censura digital, ¿eh? Pero bueno, sería para analizarlo también. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? También, bueno, luego hay otro, unido un poco a la censura de Internet también es el acceso, ¿no?, a Internet, simplemente, ¿no? Porque, claro, todo esto cuando hablamos así un poco eufóricamente de que desde el continente africano se lee y tal, pues el acceso a Internet también es el acceso que hay. De hecho, mucho se ha podido, digamos, ampliar porque acceden mucho desde el teléfono móvil. El teléfono móvil yo creo que ha sido una de las grandes herramientas que ha tenido el continente africano para acceder a contenidos y poder leer también. Pero claro, ese acceso tampoco es al 100%, en absoluto. No, quería simplemente, si no hay ninguna aportación más, ninguna consulta más, ¿nos comentas la conferencia de mañana? Sí, sí. Bueno, Sonia, por favor, que no te olvides mandarnos las referencias para que toda la referencia que tengas, además, muy interesante. Teniendo en cuenta que hay muchos participantes que vienen de países de África y el gran problema ahí es fundamentalmente el acceso a la bibliografía. Entonces, el enlace con las páginas web le permite a ellos, evidentemente, tener acceso a una serie de información que de otro modo no sería fácil tener. Así que nada, te agradezco antemano. Toda la referencia que nos pueda aportar, sin problema. Sería muchísimo. Un listado de esas, de todos esos blogs, webs y todo eso que has dicho, y luego, y también, por ejemplo, las referencias de vuestra editorial, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Para lectura. Yo creo que puede permitir igualmente a la gente empiezan a leer, porque el interés aquí también es que incentivar un poquito la lectura, ¿no? Entonces, bueno, dos comentarios. Primer comentario. Mañana tenemos la sesión de una escritora que viene, Ángela Nzambi, que nos va a dar de tradición oral africana, género y universalismo. Y además, Sonia conoce muy bien su trabajo. De mañana de 6 a 7:30, luego quizás nos quedemos un poquito más. Y también quería, segundo comentario, es que el enlace es el mismo, al menos que se diga el contrario. Sí, mañana lo confirmo otra vez con el técnico porque bueno, como siempre, además, ahora mismo no estoy en España, intentar de otra manera contestar a todas las preguntas desde Copenhague, las consultas que me están haciendo, ¿no? Entonces, los que no tienen mi teléfono, bueno, la mayoría de la gente aquí son gente que conozco y tienen mi teléfono y me escriben habitualmente al WhatsApp, ¿no? Lo que no tenga, yo lo puedo poner por allí y me consultáis. Entonces, el enlace es el mismo. Mañana, bueno, Mati es la jefe de la oficina, me lo confirma, sí, de cultura. Más, como ahora ya me han hecho administradora, sí. Entré 10 minutos antes y espero conseguir que mi portátil no falle, que mañana lo intentaré por la mañana y conforme vayáis llegando, al ser administradora, os voy. Ya no creo que haga falta ni siquiera que os deje entrar, puesto que al ser la misma, siempre vais a poder entrar, ¿de acuerdo? Ya no hace falta que alguien os... Sí, seguramente. Entonces, es eso, ¿no? Lo mandaremos si no creo que haga falta hacer nada más. Todo el mundo lo recibió por correo electrónico, ¿eh? Lo mandé, el mismo correo que mandé, es la misma entrada. Por ejemplo, hay gente que no puede entrar, dice que no pueden acceder.
pero algunos yo sé que es problema que estamos comentando ahora mismo, un problema de conexión porque están en África. Entonces, algunos países africanos que tienen problemas de conexión. Entonces, es las dos informaciones, el Ángel Anzami mañana. Después, el miércoles tenemos también un perfil muy interesante, el del argentino Federico Vivanco, que igualmente está trabajando mucho para la divulgación de literaturas africanas, dando muchos cursos. Y el jueves vamos a terminar con María Ignacia, que nos va a hablar de afro-ciberactivismo, ¿no? para esta semana. Así que nada. Mati, puedes cerrar con tus palabras. Agradeceros muchísimo la asistencia y a Sonia por su grandísimo trabajo y esa voluntad de hierro que la mantiene ahí en vivo. Y efectivamente, calidad siempre, cantidad, dejémoslo. O sea que lo de los numeritos, lo de siempre medir las cosas y tenerlo todo a veces es contraproducente y como bien dices, hay que seguir adelante. Muchísimas gracias a todas y hasta mañana. Corto ya la grabación. Muchas gracias. Gracias. A ver. ¿Me deja?